vencer. Usted te puede sentar porque aquí hay puro discípulo. Aquí no hay peligro. Bueno, ese espero. Amén. Seguimos con la serie el estudio del libro de los Hechos. Vamos a compartir el tema número 3, que tiene por título La importancia de la llenura del Espíritu Santo. Diga conmigo, la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, el verso 1 al verso 4. Hechos 2, verso 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios capítulo 5, el verso 18. Efesios 5, 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. La fiesta de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Y en el día de Pentecostés se conmemoraba o se traía a memoria cuando la nación de Israel recibió la ley por medio de Moisés. Y si leemos en el libro de Hebreos capítulo 12, el verso 18 al 21, el escritor del libro de los Hebreos nos da una reseña, una descripción de lo que sucedió cuando a la nación de Israel Dios le estaba dando la ley. Hebreos capítulo 12, el verso 18 al 20, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si a una bestia tocaba el monte, era apedreada o pasaba con dardo. Ahora vamos a leer Éxodo, el capítulo 19, Éxodo 19, el verso 16 al 20. Éxodo 19, verso 16. Y se aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana,
Vieron truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía. Cuando el Señor trajo la ley, trajo la apertura de ese tiempo, hubo manifestaciones como truenos, relámpagos, sonido de trompeta, humo, fuego. Y debemos entender que todas estas fiestas que nos describe Levítico 23, profetizaban lo que había de venir, lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, dice que el día sábado, la comida, el día de fiesta, todo es sombra de lo que ha de venir, pero la sustancia, el cuerpo, es Cristo Jesús. Entonces todas estas fiestas eran sombras, eran figura de Cristo, y se iba a cumplir en Cristo y su obra, y se cumplió en Cristo Jesús. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, Jesús murió en la fiesta de la Pascua, demostrando que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos estudiosos dicen que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos se hacían pequeñas tiendas de paja, que Jesús no nació en un pesebre, sino que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos. O sea, Jesús murió en una fiesta, Jesús nació en una fiesta, y la venida del Espíritu Santo, que es la culminación de la obra de Cristo después de su ascensión, vino en una fiesta profética de Pentecostés. O sea que toda la fiesta se han cumplido en Cristo. Hay una fiesta que no se ha cumplido, que es la fiesta de la trompeta, cuando dijo el apóstol Pablo: a la final trompeta vendrá Cristo. Amén. En la segunda venida se cumplirá ya toda la fiesta. Amén. Eso es muy importante saberlo de manera de referencia, porque hay mucha gente que todavía celebran fiestas que ya se cumplieron. ¿De qué nos sirve celebrar algo que ya se cumplió en Cristo? ¿Me explico? Entonces, si la apertura de la ley fue con este tipo de manifestaciones, la apertura de la gracia y del nuevo pacto también tenía que venir con señales y con manifestaciones de poder. Por ejemplo, en la ley hubo truenos y relámpagos, y en la gracia, según Hechos capítulo 2, verso 2, dice que hubo un estruendo cuando vino el Espíritu Santo. Hechos 2, verso 2. Hechos 2, verso 2. Dice: de repente vino del cielo, ¿qué dice ahí? Un estruendo. En la ley hubo relámpagos, truenos. En la gracia hubo un estruendo, un sonido. En la ley, en los textos que leímos al principio, hubo humo. En la gracia, según Hechos 2:2, hubo un viento recio que soplaba. En la ley hubo fuego y humo. En la gracia se repartieron sobre los 120 lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, era como fuego.
no era viento, era como viento. O sea, el escritor del libro de los Hechos no está diciendo vino fuego, no. Era una manifestación que se parecía al fuego. Es como la paloma, cuando él dice que el Espíritu de Dios vino como paloma. No es una paloma blanca que se le puso en la cabeza de Jesús, sino que la imagen era algo parecido a una paloma, pero no era una paloma. ¿Estoy explicando? Entonces, en la ley de Moisés, estoy recopilando y explicando un poco mejor lo que hablé en el tema 1. En la ley de Moisés subió al monte y descendió con la ley escrita en tablas de piedras. Esas tablas de piedra fue escrito con el dedo de Dios. ¿Cuál es el dedo de Dios? Lo que dijo Jesús: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ha venido el reino de Dios. El dedo de Dios es el Espíritu de Dios. O sea que la ley fue escrita e inspirada por el Espíritu de Dios. Y toda esa manifestación era la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora en la gracia, cuando Cristo asciende por encima de todos los cielos, Él envía su dedo, su Espíritu, para que escriba ahora su ley en tablas de carne, para que la escriba en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo que dice en Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31, el verso 33. Jeremías 31, el verso 33, dice: pero este es el pacto que haré en la casa de Israel en aquellos días, hablando del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 27. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibiste, hablando del Espíritu Santo, permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, como la unción misma os enseña las cosas y es verdadera y no es mentira, según os ha enseñado, permaneced en él. O sea que la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de Jeremías, y en Pentecostés habla de la ascensión de Cristo y habla de que Dios iba a aperturar el nuevo pacto a través del Espíritu de Dios. O sea que la llenura del Espíritu de Dios, la habitación de nosotros, ser habitación del Espíritu Santo de Dios, es demasiado importante. Va más allá de manifestaciones que se hacen llamar pentecostales. ¿Por qué tiene tanta importancia el Espíritu de Dios en nosotros y la venida del Espíritu Santo para habitar en nosotros? Porque a partir de ese momento el Espíritu de Dios iba a habitar en las personas que creían o creen en Jesús como su Señor, y que iban a ser llenos del Espíritu de Dios. Porque en la antigüedad, antes de Hechos 2, el Espíritu de Dios estaba sobre las personas, pero no habitaban permanentemente en las personas. ¿Por qué no habitaban permanentemente? Por causa del pecado de Adán. Así que Cristo quitó el pecado de Adán, ascendió, se presentó al Padre y entró, como dice Hebreos, en el tabernáculo celestial. Fue la ofrenda
y a través de su sacrificio fue la propiciación por nuestro pecado, y así rogó e intercedió al Padre: ya todo está hecho, me ofrecí como ofrenda, tienes que enviar al Espíritu de Dios. Y el Padre lo envió para aperturar y para que ahora nosotros podamos vivir bajo un nuevo pacto a través del Espíritu de Dios, donde Cristo es nuestro mediador, nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos aplauden fuerte al Señor por eso? Dice la palabra de Dios que el primer Adán fue hecho alma viviente, Génesis 2:7. Pero el segundo Adán fue hecho espíritu vivificante o espíritu que da vida. Primera de Corintios capítulo 15. Recuerde que esto es una enseñanza y vamos poco a poco. Primera de Corintios 15, el verso 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, Génesis 2:7, y fue el hombre alma viviente. Pero Adán no tenía la facultad de impartir vida. Pero el postrer Adán, que es Cristo, a través de su sacrificio, de su resurrección y de su ascensión, vino a culminar su obra con la impartición del Espíritu de Dios en nuestras vidas. O sea, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la importancia de la venida del Espíritu Santo no está en las manifestaciones o en los dones, ni siquiera en el hablar en lengua. ¿Están aquí? La importancia de la venida del Espíritu Santo es que ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros, que nosotros somos templo y morada del Espíritu, y que el Señor Jesús, a través del Espíritu de Dios, puede aplicar su obra perfecta de salvación trabajando desde adentro. Dios está trabajando desde adentro en nosotros, trabajando internamente y trabajando incesantemente. Esa es la importancia de Pentecostés. No es el fuego, no es el viento, no es el hablar en lengua, es que ya se culminó la obra perfecta de Cristo y ahora el Espíritu de Dios va a aplicar lo que Cristo terminó en nuestras vidas para que se haga una realidad. Ahora, con la restauración del hablar en lengua en 1900 en Chicago, en la calle Azusa, en aquel tiempo no se creía en el hablar en lengua, hubo un avivamiento, se restauró el don de lengua, se restauró esa verdad, y por causa de lo parecido a Hechos 2, del hablar en lengua, se inició el pentecostalismo. Los llamados los pentecostales. ¿Qué es un pentecostal? Alguien que habla en lengua y que cree en la manifestación del Espíritu Santo. Amén. En la manifestación del Espíritu Santo, como en hablar en lengua, sentir el poder de Dios, tener ciertos movimientos en el cuerpo atribuidos supuestamente a esas manifestaciones. Pero lo malo de esa restauración, que fue incompleta, fue que se puso más énfasis en el hablar en lengua que en la vida del Espíritu.
Era tanto que si una persona no hablaba en lengua, se podía considerar que no era salvo. Si la persona no hablaba en lengua, no era nacido de nuevo, según esa restauración que se mal administró por la inmadurez. Ahora nosotros debemos saber la diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Porque según esa doctrina de los pentecostalistas, o de los pentecostales, o los pentecostales, como usted lo quiera llamar, la persona es espiritual si Dios lo usa en manifestaciones. Entonces una persona, usted puede, con esa mentalidad de inmadurez que tienen ellos, y si usted la quiere, usted puede decir, este no habla en lengua, este es un carnal. Este habla en lengua, este es espiritual. Y una persona de repente no habla en lengua y es más espiritual que el que habla en lengua. Se lo voy a demostrar. Amén. Por ejemplo, la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo tuvo que poner orden porque para ellos el don más importante era el hablar en lengua. Por eso en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo dice, el mayor don no es el hablar en lengua, es profetizar. Y más adelante el apóstol Pablo le dice, no es tan importante los dones como el fruto del Espíritu. Entonces la iglesia de los Corintios era poderosa en los dones. Era poderosa en lo que se hace mal llama la unción. Porque la unción no es que se te pare el pelo, ni la manifestación de un poder y que sienta fuego. Alguien puede hacer que sienta fuego y es una persona carnal. ¿Están aquí? Entonces, por eso el apóstol Pablo trae a reflexión a la iglesia de los Corintios. Y en 1 Corintios 13, verso 1 al 3 dice, si yo hablase en lenguas humana o angelical y no tengo amor, nada soy. Si yo profetizo, si yo entiendo los misterios, tengo ciencia, tengo fe, que muevo la montaña, verso 3, si repartiera mis bienes y doy arepa y sopa a todo el mundo, a los pobres, y sufro martirio, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si tengo estos dones, tengo estas manifestaciones, no quiere decir que soy espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Corintios tenía todas estas manifestaciones, fuertes en los dones, pero una iglesia carnal. Una iglesia inmadura. Yo quiero que mires a las personas que te dicen, tú puedes hablar en lengua, tú puedes profetizar, tú puedes hacer caer fuego del cielo y aún así ser un carnal. Ser un niño, ser un inmaduro. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermano, no puedo hablarle como a espiritual. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo dice, iglesia de los Corintios, ustedes no son espirituales por tener dones espirituales. Ustedes son una cuerda de carnales. Niños en Cristo, ni de beber leche y no vianda, porque no son capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales. ¿Por qué son carnales? Porque andan en celo, en contienda, discusiones. No soy carnal y andáis como los hombres. Fuertes los dones, hablaban en lengua, hacían caer fuego del cielo, hacían servicios espectaculares de poder y gloria, pero eran carnales. ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque había contienda, celos, disensiones en el liderazgo, incluso había inmoralidad sexual.
Primera de Corintios 5, verso 1. Primera de Corintios 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación y aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene como mujer, tiene la mujer de su padre. Pues. Le quitó la esposa al papá. ¡Wow! ¡Qué contraste tan tremendo!, ¿verdad? Fuerte en los dones, lengua. Cuando predicaba alguien de los Corintios se te paraban los pelos, sentía fuego, te tiraba en el piso, pero era una cuerda de carnales, de niños en Cristo. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Cualquier cosa, reclámele a Pablo. Entonces a veces se confunde el ser espiritual con manifestaciones de poder, de dones espirituales. Y debemos entender, de acuerdo a esto, que una persona puede ser un ministro de la palabra, puede ser usado por Dios, pero eso no quiere decir que sea espiritual. Es tanto así que Judas era apóstol y era tremendo. ¿Me explico? Una persona puede tener tremendo talento de cantar. Canta hermoso, canta que te baja a los ángeles del cielo. Pero puede tener su vida desordenada. Ve a los artistas que no son cristianos. Tremendo talento y tienen su vida hecha a pedazos. Ve a los deportistas que tienen tremendo talento. Amén. Que jugaba con Brasil, Rodanino, tremendo talento, pero ¿qué hacía? Después de los juegos se iba a las discotecas y empezaba a tener sexo con toda mujer, hombre, lo que sea, que se le atravesaba. Y era tremendo en el talento, pero eso no quiere decir que porque una persona tenga un talento o tenga un don, es de Dios o es íntegro. Entonces, lamentablemente, la iglesia juzga a las personas por las manifestaciones, pero no las juzga por el fruto del Espíritu y por su vida. Levante sus dos manos, diga conmigo, primero, levante su mano y diga conmigo, primero es el fruto del Espíritu y luego son los dones. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1, seguí el amor y procura los dones. O sea, primero es el amor, primero es el fruto del Espíritu y después viene el don. La plataforma para administrar los dones y el ministerio es la vida del Espíritu. Los dones que se ministran sin amor y se ministran sin compasión no edifican, destruyen. No edifican a la iglesia, no edifican a otro, sino lo que busca es exaltarse a sí mismo, no importando aplastar al que se me atraviesa. Por eso usted debe entender algo. Los falsos profetas y los falsos maestros no se reconocen por los dones, se reconocen por los frutos. El mismo Señor Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, el verso 15 al 20, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Dile a la persona que tiene, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es quitado. No dice, no, el que tiene los dones va a permanecer. No, el que no manifiesta una vida del Espíritu, Dios lo quita. Así que por sus frutos los conoceré. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? Uno solo. Porque ahí no dice en Gálatas 5:22, más los frutos del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu. Hay un solo fruto, que es el amor. Y del amor hace que se manifieste todos los demás. Se manifiesta el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y la templanza. Y Dios, según lo que dice Romanos capítulo 5, verso 5, Dios ha derramado en nuestros corazones su amor a través del Espíritu de Dios. O sea que el Señor nos ha facultado a través de la venida del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios esté en nosotros, manifestar ese fruto de vida. Y ese amor manifiesta lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, el verso 4. Dice, el amor es sufrido. Diga conmigo, el amor es sufrido. Si usted lee 1 Corintios 13, versos 4 al 8, da una descripción, es de Cristo. Porque Cristo es el amor encarnado. Dios es amor, dice 1 de Juan, capítulo 4. Ese amor se encarnó en Jesús. Por eso el amor es sufrido, porque Jesucristo, ¿qué hizo por amor? Sufrió, padeció y murió por amor a nosotros, para darnos salvación. Así Dios muestra su amor, que a pesar de nosotros ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso el amor es sufrido. El amor de Dios es dar. El amor de Dios es entregar. El amor de Dios muchas veces te hace padecer por amor a Dios. Te hace padecer y sufrir por la obra de Dios. No crean que nosotros vamos a estar exentos del sufrimiento y de los padecimientos. Por eso no se amargue si usted sufre o usted padece. Dele gracias a Dios, porque usted es partícipe de los padecimientos de Cristo. Y si somos partícipes del sufrimiento de Cristo, vamos a ser partícipes de su gloria. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Sigue diciendo 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido. ¿Qué dice ahí? Es benigno. Gálatas 5, 22. Una de las manifestaciones del amor es la benignidad. Si una persona tiene el amor de Dios, va a manifestar bondad, va a manifestar benignidad, va a tener buenos sentimientos, siempre le va a hacer bien a las demás personas. O sea, el que tiene amor no puede ser malo con nadie. Sigue diciendo 1 Corintios 13, verso 4, el amor no tiene envidia. Porque cuando no está el amor de Dios, no se valora lo que el Señor te ha dado. Y empiezas a ver lo que tiene, lo que es y lo que tiene otra persona. Alguien lleno del Espíritu de Dios y lleno del amor de Dios es una persona que siempre vencerá la envidia. Levante sus dos manos, diga conmigo, si yo estoy lleno del Señor, estaré vacunado contra el virus de la envidia. Ese es el fruto de una persona espiritual. O sea que si en ti
te quejas porque has pasado por una prueba, eres malo, porque hay cristianos malos y malintencionados. Tienes envidia, tú no eres ningún espiritual. Así hablas en lengua, así ores por la persona y se te caiga, no eres espiritual. Y sigue diciendo 1 Corintios 13, el amor no es jactancioso y no se envanece. La palabra envanecer ahí es soberbia, que es la misma jactancia. El que ama no es orgulloso, el que ama no es soberbio. Y una de las cosas donde falló Lucifer fue perder el amor hacia Dios y empezar a verse a sí mismo y a exaltar sus virtudes y a exaltar los dones que Dios le ha dado. Yo soy hermoso, yo soy poderoso y yo voy a ser igual que Dios. Dejó de amar a Dios y por eso se llenó de orgullo. Cuando tú dejas de amar a Dios y dejas de amar a su pueblo, a su iglesia, te vuelves orgulloso y jactancioso. Haces las cosas por orgullo y por soberbia para que te aplaudan. Estoy dando solamente una definición del fruto del Espíritu. No se pongan bravos. El amor no hace nada indebido, sigue diciendo. Verso 5, 1 Corintios 13, 5. El amor no hace nada indebido. Cuando estamos llenos del amor de Dios, siempre vamos a procurar no hacerle daño a las demás personas. No hacer cosas necias, indebidas, que puedan perjudicar el reino de Dios. Sigue diciendo, el amor no busca lo suyo. A ver, repita conmigo. Levante su mano derecha y diga conmigo. El amor no busca lo suyo. ¿Qué significa eso? El amor no es egoísta. La gente que se casa y no conoce el amor de Dios dice, me voy a casar y yo quiero conseguir a alguien que me haga feliz. Eso es orgullo, ese es egoísmo. Pero en el amor de Dios es, yo me voy a casar porque yo voy a hacer feliz a la otra persona. Muy diferente, ¿verdad que sí? Cuando una persona es egoísta, no es espiritual. Porque la persona egoísta siempre va a buscar su beneficio. La persona que ama en el amor de Dios va a buscar los beneficios del cuerpo, de la iglesia y del reino de Dios. Va a poner los intereses del reino por encima de sus intereses personales. ¿Seguimos? Lo despertemos. El amor de Dios no se irrita y no guarda rencor. Tócale el hombro a la persona que tiene tu líder. El amor de Dios no se irrita y no guarda rencor. Una persona que dice que es cristiana, pero es un banco de rencor, que hace depósito. Este me hizo esto, lo deposita. Llena fulanito de tal me ofendió y empieza a depositar odio. Escucha bien. Así tú prediques, así hables en lengua, así ores, es tu oración, tu prédica no va a llegar a ninguna parte. Porque si tienes el amor de Dios y quieres ser espiritual, si usted tiene el amor de Dios, usted va a ser fácil en perdonar. Usted tiene que perdonar en todo tiempo, no puede amargarse, ni irritarse, ni molestarse. No te irrites, dile a la persona que tiene, no te irrites, no te enojes. Dile, bueno, pero no te enojes. Levante sus dos manos, diga conmigo, si somos espirituales, no caminaremos en amargura, caminaremos en amor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Hay gente que se amarga por una corrección, porque se quita de un lugar y se pone en otro, o porque de repente ya tú sirviste y ya terminó tu tiempo, vamos a ponerte en otro lugar.
porque somos gente transferible. No sé si me están entendiendo. O sea, Dios nos va posicionando y nos va moviendo porque somos como piezas de ajedrez en la mano de Dios. Amén. Yo comencé predicando en los hospitales y después el pastor me dijo: no vayas más a los hospitales, ahora vas a hacer un equipo de evangelismo. ¿Usted cree que yo me amargué por eso? Ay, los hospitales que yo iba para allá, no me comprende, tengo esa herida ahí abierta. No, él me cambió y ya me cambié. Hice un equipo de evangelismo y nos ganamos con 400, 500 personas. No sé si me explico. Ahora no vas a ser líder de evangelismo, ahora vas a ser maestro de escuela dominicana. Amén. Como dice, amén, en Manuel. Y así Dios me iba moviendo. Era líder de equipo de la alabanza, ministraba en el teclado, cantaba, y Dios me dijo a través de un apóstol, mi cobertura: mi hijo, no vas a tocar más y vas a cantar más, pon a otro. ¿Y usted cree que yo me amargué por eso? No. Si no, mi ministerio de la palabra no hubiera crecido. Entonces dile a la persona que tiene dolor: deja la amargura del lugar que te quitaron. Si Dios te puso en otro lugar, es porque la gloria va a ser mayor en ese lugar. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Así que, póngame atención. Así que si hoy eres servidor y mañana te quitan, pongo bravo. ¿A qué pusieron a Vegeta ahí? Ahora me está quitando. Si Dios te quiere quitar es porque te quiere poner por otra parte. Alégrate, deja la amargura, no te irrites. Seguimos. Modo serio. Así que el amor de Dios sigue diciendo, 1 Corintios 13, verso 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué significa gozarse en la injusticia? Usted no ha visto gente que hace trampa, estafa, ilegalidad, engaño, mentira, y como no he descubierto, se alegra por lo malo que está haciendo, por la injusticia que está haciendo. ¿No ha conocido a gente así? Viste, lo engañé, lo estafé. Se goza en la injusticia, en algo malo, en estafar, en el desorden de su vida. No se alegra, escuche bien, una persona que ama no se goza en eso, ni se goza cuando a otro lo tratan injustamente. Porque cuando tú eres una persona lleno del amor de Dios, te gusta la legalidad. Levante sus dos manos y diga conmigo: el fruto del Espíritu. Cuando alguien es espiritual, pone su vida en orden y le gusta la legalidad. Se goza en la verdad. Vamos a gritar y a pedir fuerte al Señor. Están aquí. Se goza en la verdad, en la sinceridad. Dice: el amor de Dios se goza en la verdad, se goza en aprender, ama la palabra, se deleita en la palabra, ama cuando alguien lo quiere enseñar. Sigue diciendo 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Porque podemos pasar sufrimiento en medio de las pruebas. Pero en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio del padecimiento, lo que creemos que Dios nos va a liberar de ese sufrimiento, nos va a liberar de ese problema. Estamos esperando la gloria de Dios. Todo lo soportamos por Dios, por su iglesia y por su reino. No nos importa que vengan problemas, que el diablo nos ataque. Vamos a seguir adelante. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey.
aviso esa campana en nombre de Jesús. Póngame atención. A veces es necesario un poquito de dolor para que haya sanidad. A veces cuando te duele la muela, tienes que ir al odontólogo que no te gusta ir. Un poquito de dolor con una cuchara para que te quite y para que se vaya ese dolor. A veces necesitas ir al odontólogo. ¿A cuánto le gusta eso? A veces es necesario que te abran, que te duela para sanarte. O sea, a veces es necesario el dolor, el sufrimiento, porque de ahí Dios va a sacar algo bueno. Pero hay gente que huye del dolor, que huye del sufrimiento. Y una persona puede huir del sufrimiento, pero Dios dice, tranquilo, te vas para otro lugar, allá te espero con el sufrimiento. Pero es necesario que pases esa prueba porque tú tienes que crecer y tú tienes que aprender. Así que toca el hombro a la persona que te ató. No huyas del sufrimiento, porque el amor es sufrido. Pero en medio del sufrimiento vamos a creer. Lo vamos a esperar que Dios está con nosotros. Y lo vamos a soportar. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo creo que usted estuviera aplaudiendo fuerte al Rey. Aplaude fuerte a tu Señor. Y sigue diciendo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea que cuando venga lo perfecto, venga Cristo, ya no vamos a necesitar los dones del Espíritu. Pero ¿saben qué va a permanecer? El amor. Tres cosas van a permanecer: la fe, la esperanza y el amor. Y el amor está por encima de todo. O sea, una persona espiritual manifiesta el amor de Dios. Y debemos saber la diferencia que existe entre actividad y acción. Escuche bien esto. Debes saber la diferencia que hay entre actividad y acción. La actividad puede venir de una institución u organización. Una actividad puede venir de una institución u organización. Pero la acción es una expresión de la vida misma. Apóstol, no lo entendí. Le voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, ir a la escuela es una actividad. Pero comer es una acción. Porque la vida misma te va a demandar con el hambre que tienes que comer. La acción es un deleite. La actividad es algo tedioso. ¿A cuántos de ustedes le encantaba, amaban pararse a las 6 de la mañana, 5 para ir para la escuela? Pero ¿a cuántos les gusta comer? Ir al recreo y salir y comerse un poco de empanada. No voy a sacar casas. Las empanadas grasientas que les gusta rojo. Les anda con dolor de cabeza. Se toma 4 pastillas para la mitad de la cabeza. Ok, modo serio. Entonces, comer es una acción de la vida, porque la vida misma te lo exige. Entonces, cuando hay vida espiritual, cuando estás lleno del Espíritu Santo, venir a congregarte, alimentarte de la palabra, es un deleite, es un disfrute. Pero cuando tú ves esto como una actividad, amén, dale ya el apóstol, sí, ven. Ahora los martes tengo que ir para allá.
escuchar la palabra y ponerme ahora, y ahora a las 5:20 tengo que estar ahora puntual. No. ¿Por qué lo ves como una actividad? Ahora, si usted ve el venir los martes así, es porque usted está muerto. Así de sencillo. Usted está muerto espiritualmente. Pero si usted está vivo, usted dice, yo me voy, para mí venir los martes es un deleite, porque me estoy alimentando de la palabra. Y lo que me está dando el apóstol los martes es sabroso. Los servicios congregacionales son actividades de la iglesia. Pero cuando tú tienes la vida de Dios, en ti hay una necesidad de tener comunión con Dios. Tienes la necesidad de la adoración. Por eso yo le decía, y a varias personas a veces he sido un poco fastidioso con las personas que se pierden a veces la alabanza de la adoración, que están ahí, rótense, cámbiense, porque, o sea, ¿cómo puede alguien vivir sin adorar? ¿Cómo alguien puede vivir sin unirse a la congregación, adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores? Eso es un deleite, eso es parte de la expresión de la vida misma. No sé si me explico. Orar en congregación es cuando tú estás vivo, tú te conectas. Estamos unidos en el Espíritu. Esto va más allá de la actividad. Hubo un momento que mi esposa oró, que pasamos de una actividad a una acción, a una comunión, donde yo sentía que todos estábamos conectados, orando lo mismo en el mismo Espíritu. Entonces la oración deja de ser una actividad, el servicio deja de ser una actividad para ser parte de un sistema de vida en Cristo Jesús. Es muy diferente. ¿Cuántos pueden gritar y pedir fuerte al Rey? Aplaude fuerte al Señor. Entonces la actividad es lo externo, la acción es lo interno que viene de la vida misma. Por eso el Señor Jesús era tan fuerte con los fariseos, porque los fariseos estaban llenos de actividades y de activismo. Lucas 18. Lucas 18, verso 11 al 12. Lucas 18, verso 11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que hago. ¿Cuál es el activismo o las actividades del fariseo? Oraba consigo mismo, no oraba con Dios. Ayunaba no para buscar a Dios, sino para que lo alabara la gente, como un activismo religioso. Diezmaba no porque amaba la obra, sino para que la gente lo viera. Pero todo esto eran actividades externas. Lo hacía con hipocresía. Por eso nosotros no podemos juzgar a una persona espiritual porque se la pase en vigilia, o porque se la pase ayunando, o porque se la pase, estoy trabajando en el sector. Porque esa persona puede orar, puede ayunar, puede ofrendar, puede congregarse, pero está muerto. Ahora, apóstol, eso está mal. No está mal la oración, no está mal el ayuno. Lo que está mal es la persona. Por eso ser espiritual es mucho más que congregarte. Ser espiritual es mucho más que predicar. Ser espiritual es mucho más que ofrendar. Esas son manifestaciones externas y está bien, y ahorita lo vamos a ver.
Pero ser espiritual es andar en el Espíritu, que son cosas que no nos enseñaron. Antes hacíamos oraciones en la madrugada, las oraciones en la madrugada, y a veces nosotros no veníamos, y los que oraban en la madrugada nos veían: y usted, apóstol, no es espiritual, porque nosotros venimos a orar en la madrugada. Y una de esas personas cayera en fornicación y adulterio. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, mira a la persona que tiene a tu lado, ponle la mano y dile: en el nombre de Jesús te echo fuera esa estructura falsa fariseica. Ayunar, orar, vigilar, congregarse, predicar, ser generoso no es sinónimo de ser espiritual. Ay, Dios mío, estoy volando algunos plumeros. Yo trabajo en el sector, yo oro, y puedes estar orando aquí, puedes estar trabajando en el sector y te la pasas peleando en tu casa. Seguimos enseñando. Ahora, el Señor Jesús hacía acciones. ¿Por qué hacía acciones Jesús? ¿Cuál es la diferencia del ayuno de Jesús al ayuno de los fariseos? Es que en el ayuno de Jesús era que Él se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. O sea, no ayunaba para quedar bien con la gente. Lo hacía con propósito, lo hacía porque el Espíritu de Dios le indicaba que tenía que hacerlo. Mateo capítulo 4, versos 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días. ¿Quién le dijo al Señor Jesús que ayunara? El Espíritu de Dios. La vida del Espíritu, o sea, cuando tú estás en el Espíritu, hay momentos que Dios te dice: ayuna. Hay momentos que el Espíritu de Dios te dice: levántate en la madrugada. Hay momentos que el Espíritu de Dios te dice: haz esto, predícale a estas personas. Eso es andar y ser guiado por el Espíritu de Dios. No vas a predicar para llenar un reporte para que no me quiten de líder, sino que el Espíritu de Dios dice: habla la palabra y empiezas a ganar gente, y lo haces por el Espíritu. Totalmente diferente. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Aplaude fuerte al Señor. Se rompe toda esa estructura religiosa. Así que, por favor, le quiero pedir por favor, no se la pase con evangélico. Porque yo aquí sufro, peleo, lucho, te enseño, eres libre hoy 2 semanas, y después con evangélico: aleluya, gloria a Dios. Y empiezan a compartir todos los estados de esos evangélicos locos. Y la persona que tiene a tu lado: por favor, ya deja a esa gente evangélica en WhatsApp, que te está destruyendo. El ladrón no viene a matar, robar y destruir. Ya enseñamos el día domingo que ese no es el diablo, son los evangélicos que tienes en WhatsApp. Esos son peores que el diablo. Señor, la generosidad nace de la vida del Espíritu. O sea, hay un momento, yo no sé si usted entiende, o sea, hay un momento, nosotros íbamos mucho a Caracas y el apóstol Raúl ministraba proféticamente, y había algo en el Espíritu, él sin decirnos nada. Mi esposo y yo llegamos, agarramos nuestro anillo de boda, se lo pusimos en la mano del apóstol. Profetizó. A veces como que nos iban a quedar sin nada, porque después venía el profeta Ronnie Chávez. O sea, teníamos que dar, porque el Espíritu nos impulsaba. O sea, ellos no tenían que manipular, no den,
bien, no, ellos tenían, soltaban la palabra, pero como nosotros somos personas espirituales, cuando se nos suelta una palabra, hay algo que impacta nuestro espíritu, nosotros tenemos que sellar esa palabra, nosotros tenemos que sembrar, o sea, sin manipulación, es vida del espíritu. Pero cuando tú no entiendes eso, tú das por actividad o por activismo, pero no es una acción o una expresión de la vida de Dios. Tenemos que empezar a dar así. Amén. Y llega el momento en que no habrá que dar palabra de prosperidad, porque habrá tanta gente espiritual y sensible al Espíritu de Dios, que en medio de una palabra la gente va a empezar a sembrar, la gente va a empezar a pactar, la gente va a empezar a dar, porque son gente espiritual. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey. Entonces las acciones manifestadas por la vida es amar, es tener comunión. O sea, congregarte sin comunión no es congregarte. ¿Sabe qué es sabroso? Terminar el servicio y quedarse hablando, compartiendo, hola, mira, y esto, y la amistad y el compañerismo. Pero una persona termina el servicio. O sea, ¿usted cree? Esa persona no entiende la vida. Ya cumplí con el Señor, y me congregué. Estoy esperando al apóstol. Está terminó el servicio. ¡Ábreme, me voy! Fariseo. Dile a la persona que tienes que tener comunión. Vida del Espíritu es comunión. Gente carnal se aísla. Ay, Dios mío. Por eso nosotros debemos ver a la luz de las Escrituras qué es ser espiritual y qué es no ser espiritual. Porque nos pueden engañar. Dones, unción, fuego, hace vigilia, ayuna, y es tremendo carnal, es tremendo show, porque no manifiesta el fruto del Espíritu. Entonces, cuando estamos llenos del Señor, el amor hace que hablemos con Dios. Yo oro no por obligación, yo oro y hablo con Dios porque lo amo. Yo predico no porque alguien esté encima mío. Tienes que sacar la palabra, tienes que estudiar. Yo estudio y saco palabra porque amo a Dios y amo el ministerio, amo la iglesia. Predicamos por amor, hacemos la casa de salvación por amor. No es una carga o no es para que me quiten del liderazgo, porque el día que tú empieces a hacer las cosas para mantener un liderazgo, ese día se acabó tu liderazgo. El que está lleno de la vida del Espíritu ora por amor, estudia, lee, escucha la palabra por amor, es un deleite, ama a la iglesia, ama a sus líderes, ama a los miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que pasar de una iglesia niña a una iglesia espiritual, a una iglesia madura, y lo declaro, lo profetizo, declaro que se te revela esta palabra en tu espíritu. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. ¿Cuántos se determinan a caminar por la vida de Dios? A hacer las cosas de una manera espontánea. Cuando a ti tiene que estar detrás de ti. Predica, el reporte y esto y lo otro. Usted como líder lo que está llevando una carretilla de un muerto. No lo haga porque se va a desgastar. Trabaje con los vivos. Porque cuando una persona está viva en el Espíritu, usted no tiene que decirle que ore, usted no tiene que decirle que ofrende, usted no tiene que decirle nada. Esa persona lo hace porque la unción misma que está en él va a hacer que predique y que le sirva al Señor. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Rey. ¿Cuántos pueden gritar en esta hora? En el nombre de Jesucristo yo desmantelo todo modelo estructural, frío, muerto, fariseo, en
en el nombre de Jesús y declaro la vida del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Se pueden sentar. Alguien que me ayude con el teclado. Y ya con esto termino. Señales, porque estas señales nos van a ayudar. Esto que te voy a decir ahorita no es para condenarte, sino para que reflexiones, para que veas, ¿estoy lleno del Espíritu? ¿Soy espiritual o soy carnal? Si eres carnal y te identificas con ser carnal, ¿qué vas a hacer? Reflexionar, arrepentirte y tomar una nueva dirección. Me voy a levantar, voy a llenarme del Señor, voy a dejar eso. Entonces tienes que ver si esto está en ti. Si se manifiesta sectarismo, porque pasaba en la iglesia de los Corintios, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Si se manifiesta sectarismo y solo quieres tener comunión con una parte de la congregación y levantar grupismo y que haya competencia entre esos grupos y el liderazgo, y se manifiesta eso, sea en las redes, sea en las congregaciones, eres una persona que no estás llena del Espíritu Santo. O sea, si tú solamente dices, vamos a tomarnos fotos, lo de las redes. Y cuando se te presenta alguien que de repente no es la red, pero quiere estar en la foto, dicen, tú, vete para allá, que tú no eres de la red. Eres una chuleta andante. Los del Menito, los de Cabima, los de esto, y se ponen por allá y si hay competencia, ¿cuál es la mejor iglesia? Somos nosotros, tenemos bastante gente. Eres una persona carnal. Si hay competencia de quién es el mejor líder o la mejor red, hay carnalidad. Yo pensaba, apóstol, que iba a hablar del adulterio, de la fornicación y eso. Pablo le dijo carnales a los primeros, la primera vez que le dijo carnales era por esa competencia, por ese grupismo. Porque no es la iglesia, la Nueva Jerusalén no está partida en 12. Es una sola iglesia. No es tu red, es que tú estás enviado a un sector a ganar ese sector. Pero no es que tu red es una iglesia aparte, no. Somos una sola iglesia. Igualmente los que enviamos, no es que la Nueva Jerusalén, el Menito por allá, no, es una sola iglesia expandida en diferentes lugares. No voy a hacer competencia porque esta iglesia va a ser la mejor Nueva Jerusalén. Yo digo, no me interesa eso. A mí me interesa el cuerpo. A mí me interesa que la iglesia crezca totalmente en todas partes. La gloria va a ser para el Señor, no va a ser para ti, porque no eres tú el que da el crecimiento lo da el Señor. Grita y aplaude fuerte al Rey. Cuando estemos unidos en el Espíritu y no haya paredes de congregaciones, paredes de redes, el crecimiento que Dios va a manifestar va a ser salvaje, va a ser poderoso. Los milagros se van a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar a una iglesia espiritual y madura. Grite y aplaude fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Cuando en el trabajo, para el Señor y dentro de la iglesia, en las relaciones se manifiestan celos, envidia, disensiones, contiendas, líderes que se pelean. Te pasaste mi territorio, este es mío, pusiste el pie aquí, sácalo. Estás robando, mijo.
pero pastor, eres pastor. Dice, si usted se está riendo porque eso está fácil. Le prohíbo al líder que predique en mi sector. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos manifestar no carnalidades del mundo, sino carnalidades evangélicas, religiosas. Pelea por puesto, de tratar de posicionar gente, familia. Eso le pasó a la madre de los hijos de Zebedeo. Señor, pon a uno de mis hijos a tu derecha y uno a tu izquierda. Quería posicionar. Eso es algo carnal. Y el reino no se mueve así. Tú no puedes posicionar a tus hijos dentro de cargos del ministerio, porque es Dios el que da la gracia. Esto no es un sindicato. Aquí no funciona ni amiguismo ni palanca. Esto es si Dios tiene misericordia de nosotros. 3. Manifestar pecados sexuales, pecados de carácter, gente que se la pasa peleando, discutiendo en pecados sexuales, pecados de religiosidad. Ahí tú ves que no estás lleno del Espíritu Santo. 4. Gente que murmura de las autoridades que el Señor ha establecido. Mientas en las autoridades delegadas como Ananías y Zafira. 6. No asumen responsabilidad de su vida espiritual. Cuando hacen algo malo, esperan hasta se nos acercan. Regáñenme. O sea, por dentro, regáñame, exhórtame, merezco que me exhorte y me regañe. Y como ya nosotros sabemos, ya somos ya personas de experiencia, porque no vamos a caer en el juego de ellos. Si usted fornica, cae en pecado y lo que sea, escúcheme, no esperen que nosotros lo exhortemos, porque ya nosotros le enseñamos la palabra, lo que es bueno y lo que es malo. Levántese usted, asuma la responsabilidad de su vida espiritual y de la salvación, porque la puede perder. Pastores, los liberos de eso. No lo hagan, no esté detrás de la gente. Porque si por ejemplo, si Luis se da mala vida, que le voy a regañar a voy a regañar, se va a volver como Goyo. Es más, va a enviar. Los ojos se le están poniendo más abajo. Cherry, no te des mala vida por la gente, porque después se te va a salir otra raya más. Levante sus dos manos, diga conmigo, somos grandecitos, se nos ha enseñado la palabra, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No tenemos que esperar que nos exhorte, que a todos le regañen, no tenemos que esperar eso. Usted agarra la palabra, obedezca la palabra y camina en el Espíritu y punto. No necesita liberación, ni que le pongamos las manos, ni los pies, ni que venga otro predicador de afuera para que lo libere. No, asuma responsabilidad y deje de ser niño. Aplaudir fuerte al Rey de Gloria. Algo se está rompiendo. Siento en mi espíritu que esas niñerías se están yendo de la iglesia y estamos pasando a una nueva etapa de madurez. Grita y aplaude fuerte al Señor. Se amargue, sea feliz, sonría, alégrate. Un liderazgo para que vivas amargado. No, apóstol, que este no quiere trabajar, este no funciona, este está inactivo. Ni siquiera nombres eso. No quieren trabajar, déjalos tranquilos, trabaja con lo que quieren trabajar. Y no nos vengan con esos brollos, que este no quiere trabajar, no, yo conozco otras cosas. Queremos hacer el megatemplo, queremos expandir el reino en Venezuela. No queremos
escuchar, no está activo. La persona que ya deja todas esas niñerías y todas esas cosas. Estamos en algo nuevo. Mire los brotes. Y si sigues hablando eso, te voy a dar una cachetada bien. Levante sus dos manos. Vamos a trabajar con el que quiera trabajar. El que no quiera trabajar, sáquelo. Que se congregue, pero trabaje con el que quiera trabajar. Y vas a ver que la gloria de Dios se va a manifestar. Siento la presencia del Señor en este lugar. Es más, por el Espíritu sé que hay gente que lo que quiere es que tú le digas así. Lo que quiere es amargarte la vida. Que te digan, no estás trabajando, y le mandes mensajes. Y te mando mensajes, apóstol, no trabaja, y son una cuerda de vago. Entonces el diablo dice, wow, ya, eso lo mato rápido. Eso le va a dar muy fuerte. No trabaja! Y la persona que tiene, no tiene mala vida con la gente, trabaja con el que está vivo. Levante sus dos manos. Y a partir de hoy vamos a trabajar con los vivos. Los muertos no pueden trabajar. Grite y aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Este es un discipulado donde las cargas que el diablo te había puesto se están yendo en el nombre de Jesús. Dios te está liberando de gente que es una carga para ti. A partir de hoy yo profetizo que Dios nos va a dar una generación de vivos, de gente llena del Espíritu de Dios. Y vamos a sacudir a su ojera con el poder del Espíritu Santo del Señor. A ver, grita y aplaude fuerte al Señor. Llena del Espíritu es codiciosa, nunca va a ser una persona generosa. 8. Persona que no está llena del Espíritu no tiene un espíritu enseñable. Es sabio en su propia opinión. Le decimos algo y nos dice 4 excusas. Personas que no están llenas del Espíritu se aíslan y no buscan la comunión dentro de la iglesia. No entienden ni siquiera las cosas básicas del reino, porque son tardos para aprender, porque tienen dureza en su corazón. Son susceptibles, cualquier cosa las hiere y las amarga. No buscan la edificación del cuerpo. Toda la palabra que se da es para sus cosas personales. Yo me he conseguido con gente así. Yo hablo del propósito eterno, de algo espiritual, del evangelio. Si yo recibo esa palabra, apóstol, porque ahora en mi negocio me va a ir bien, voy a tener bastante plata. Pero yo no quise decir eso. No, pero yo lo recibí en mi espíritu. Pero eso no es lo que quise decir. No, pero yo lo recibí. El Señor dice, deja la carnalidad. La palabra no es para tus cosas personales. Eso solamente es una añadidura. Lo primordial es el reino de Dios. Aquí. Todo lo que recibimos de la palabra, la persona carnal lo aplica a sus cosas personales. Levante sus dos manos. Por eso es necesario que meditemos, reflexionemos en esta palabra. Vamos a ver nuestra condición espiritual, ver si estamos descuidados, si no estamos llenos del Espíritu de Dios, ver dónde nos descuidamos, ver dónde caímos, y a partir de hoy tomar la determinación de ser gente realmente espiritual. Quitarnos la venda evangélica de la falsa espiritualidad y orar para que se nos revele qué es andar en el Espíritu, qué es vivir en el Espíritu, qué es la vida espiritual. Levante su mano. Que va más allá de vigilia, que va más allá de activismo religioso. Y en esta hora quiero llamar a que haya un arrepentimiento.
que tú mismo reconozcas si no estabas lleno del Espíritu, si tenías esa venda y ese ropaje evangélico y religioso. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que convence de pecado, no soy yo. Como siervo tuyo, yo he soltado la palabra, he dado lo que tú me has mandado que le dé a tu pueblo. Te pido, Espíritu Santo, en esta hora, que redargullas de pecado, que redargullas, Señor, a personas que han andado en la carne, que han andado en la inmadurez, que no quieren, Señor, dejar de ser niños, no quieren dejar de ser carnales y asumir la responsabilidad personal de crecer espiritualmente, de crecer en la comunión con tu Espíritu Santo. Oh, Ranama Sotaraba Shai y Katoramai Sataraba Lava Basai. Espíritu Santo, contrista los corazones de personas que se han descuidado en su vida de oración, de comunión, en esa expresión de vida, y que han visto la oración como un activismo religioso, han visto, Señor, la oración como una carga, que han visto, Señor, el liderazgo como una carga y no como un deleite. En esta hora, Padre, Padre, intercedo, Señor, en esta hora por los pastores, por los líderes de red, por los líderes de Casa de Salvación, por los consolidadores, agentes de paz, discípulos, y Raraba Shetereba Ki Araba Basai. Padre, Espíritu Santo, eres tú, Señor, el que toca el corazón, eres tú el que restaura. Tú estás dando esta palabra no para condenar, tú estás dando esta palabra para levantar, Señor. Tú estás dando esta palabra, Dios mío, para quebrantar los corazones endurecidos, para encender los corazones fríos, Padre. Levante sus manos y hable las lenguas del Espíritu. Hable las lenguas del Espíritu en esta hora. Y sotaraba basai. Y ranama sataraba basai. Espíritu Santo obra. Espíritu Santo trabaja. Espíritu Santo trabaja en las personas. Espíritu Santo, manifiéstate. Y Sataraba Basai, quebranta, Señor, el orgullo, quebranta la altivez, quebranta la soberbia, que los yugos de religiosidad se quiebran, se rompen, Señor. Donde está tu Espíritu Santo, ahí hay libertad, Señor. Trae libertad, trae revelación, trae entendimiento, trae una activación. Padre, que la unción de resurrección se manifieste en este lugar, Padre. No me mires a mí, no es el apóstol Olver, es Dios hablando a través de mí. Dice el Señor, esto es un verdadero mensaje profético. Quiero llamarte a que te vuelvas a mí. Vuélvete a mí, te dice el Señor. Vuélvete a mí. Pasen aquí los pastores y los líderes de rey. Un momento. Extienda su mano todos los que están atrás. Y abren las lenguas del Espíritu. Hay como una pared que hay que romper. Una pared en la mente. Abre las lenguas del Espíritu, abre las lenguas del Espíritu. Abre las lenguas del Espíritu. Sotaraba Bashai. Esa frialdad se tiene que ir.
Sotaraba, habla la lengua del Espíritu. Extiende su mano, iglesia, usted también, porque aún ustedes van a recibir ahí atrás. Trae, Señor, un espíritu de arrepentimiento. Espíritu Santo, constricta, contrae constricción, Señor. Shatarabashai, tú produces tristeza que lleva al arrepentimiento. Y este mensaje es para todos. De repente tú dijiste, no era para mí, pero es para ti también. Habla las lenguas del Espíritu. El día de hoy tiene que haber un avivar en ese fuego, en esa comunión con el Espíritu, en andar en el Espíritu, de comprender muchas cosas. Todos hablando las lenguas del Espíritu. Trae un refrigerio, Señor. Trae vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Trae vida, trae vida, trae vida, trae vida. Los líderes de rey que están casados, quiero que su esposa pasen. Los esposos, las esposas de los líderes de rey, que quiero orar por ustedes, por su pareja. Todos hablando las lenguas, a ver, fuerte. Espíritu de Dios, revela, Señor. Cae en el nombre de Jesús las fortalezas evangélicas. Caen las fortalezas religiosas que se han edificado, que se han enquistado en la iglesia de Cristo, que se han enquistado en tu espíritu y que hemos heredado esa mentalidad. Hoy, en el nombre de Jesús, bajo las armas apostólicas que Dios me ha dado, derribo en el nombre de Jesús esos argumentos en tu mente. Derribo el muro de la religiosidad, de la falsa espiritualidad, de todos esos argumentos, de todas esas altiveces. Oh, Padre, primero la derribamos en la cabeza. Quiero que pasen los equipos apostólicos también. Se derriba ahora en el nombre de Jesús todas esas estructuras. En el nombre de Jesús se derriba ahora todas esas estructuras de liderazgo viejo. Se rompe ahora en el nombre de Jesús. Ahora, todas esas estructuras, todos esos argumentos se derriban ahora. Caen ahora las estructuras de pensamiento, religiosas. Ahora caen de las mentes. Ahora el estupor se va. Se va el estupor, la falta de entendimiento. Se abre el entendimiento ahora. Se abre el entendimiento. Dios nos transforma en un odre nuevo para recibir el vino nuevo. Caen las murallas, caen las fortalezas que los limitan. Ahora, en el nombre de Jesús, son derribadas en esta hora. Son derribadas en esta hora. Iglesia, levanta tus manos en esta hora. Ahora, Señor, le hacemos la guerra
al verdadero ladrón, que son las falsas enseñanzas, que es la religiosidad ahora. Cae, Señor, en el nombre de Jesús. Cae, Señor. Y raraba sheterebe besai, y raraba shetaraba basai, y cataraba basai. Se derriben las estructuras religiosas. Se derriban las estructuras religiosas. Hable las lenguas del Espíritu, hable las lenguas del Espíritu. Dios te cambia. Dios te quito, te dice el Señor, el ropaje del viejo liderazgo. Y te doy un nuevo ropaje, te doy una nueva vestidura. Y algo nuevo ahora se desata. Algo nuevo se desata. Derribo, destruyo en todas las estructuras religiosas ahora. En el nombre de Jesús. Y se derriban las estructuras religiosas. Se va lo viejo ahora en el nombre de Jesús. Viene lo nuevo del Señor. Abre las lenguas del Espíritu en esta hora. Bata sus manos, bata sus manos, bata sus manos. Canomosa tiraramaco. Shetoleko toro boshai. Todos hablando las lenguas del Espíritu. Hoy se derriba, Señor. Hoy se derriba. Hoy caen las falsas enseñanzas. Hoy caen las falsas enseñanzas. Hoy se va la levadura de los fariseos. Levante sus dos manos. Hoy sale todos esos pensamientos, todas esas estructuras. Hay algo nuevo que se desata. Hay un vino nuevo que se desata ahora. Sera makataraba basai. Iraraba sheterebe besai. Iraraba basai. Ahora lo viejo se va, viene lo nuevo. Caraba basai. Se va lo viejo, viene lo nuevo ahora. Sotarama kataraba basai. Ramamakai. A ver, derriba, renuncia a la mentalidad religiosa, renuncia al pensamiento religioso, renuncie a la falsa espiritualidad. Sato makatai rababasai, irabasheterebe besai. Caen las murallas en las mentes, caen las murallas en las mentes. Hay un nuevo vino que se desata en esta hora. Los que no han recibido administración, los equipos apostólicos, algunos líderes, los líderes de Casa Salvación también quiero que pasen. Vamos a orar. Tiene que caer toda esa mentalidad. Hagando fila y la primera fila tómese de la mano. Y los servidores pónganse entre filas, servidores y pastores, para que me ayuden también. Pónganse entre filas, háganse la mano. Kataraba shataraba bashay. Namashitaraba bashay. Puedo ver en el Espíritu, hagando fila, y después ahorita en la segunda fila no voy a pasar, tranquilo. Puedo ver en el Espíritu gente con mucha comunión, con gente religiosa, gente que ha escuchado incluso enseñanza, levaduras que se te han metido en la mente. Por eso en el nombre poderoso de Jesús voy contra eso. Pero Dios te dice, no lo hagas más, porque eso te puede dejar muerto espiritualmente. Y lo nuevo que Dios quiere derramar se puede ir de tu vida. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra, voy a contar hasta 3. Y todas esas fortalezas religiosas,
todo lo que te impide que tengas entendimiento, eso se va a ir de tu mente, se va a derribar. 1, 2, 3, ahora se derriba ahora en el nombre de Jesús todas esas fortalezas. Riba y Shetoremaquia, Sataraba Baquetaraba Bashai, Irarabashai. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, cae toda fortaleza de religiosidad, cae toda fortaleza de pecado, cae toda fortaleza de religiosidad. Ahora, en el nombre